Dios te bendiga, Iglesia del Río, y todos aquellos que nos escuchan a la distancia, todos aquellos que escuchen este mensaje. La palabra del Señor es para provecho, para fe, para crecimiento espiritual y para ponerla por obra. Hoy es 4 de noviembre del año 2020 y mi nombre es Juan Pablo Fedeli. Así que te invito ahí donde estás a que inclines tu rostro y nos presentemos delante de la presencia del Altísimo. Amado Señor y Salvador Jesucristo, delante de tu presencia estamos, reconociéndote que tú eres Dios y que tú nos hiciste, y que no nos hicimos a nosotros mismos, que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Señor amado, Rey de reyes y Señor de señores, tú avivas el fuego del don que hay en nosotros, porque tú eres el que hace todas las cosas, el que pone el querer como el hacer. Y más allá de nuestras buenas intenciones, tú eres el que discierne nuestro corazón. Por eso esta palabra, Señor Jesucristo, que vamos a compartir hoy, que sea ella la que penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Porque debemos, Señor Jesucristo, mirarnos en ella como un espejo y considerar, Señor, nuestra naturaleza, que somos pecadores y que tú nos has llamado al arrepentimiento. Por eso te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder hoy compartir tu palabra. Todo lo dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Allí, en tu lugar donde estés escuchando este mensaje, te pido que me acompañes a buscar el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Para aquellos que no saben, la Biblia se divide en libros. Cada uno de esos libros tiene capítulos, es decir, un número grande en la escritura y un número pequeño al que vamos a llamar versículos. Lo digo esto porque no sabemos quién puede estar escuchando y tal vez no lo conoce. Esta gran unión de libros a la que llamamos Biblia contiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y nosotros ahora estamos en la lectura del Nuevo Testamento. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, comienza la lectura de esta predicación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, decilo ahí en tu casa, amén, se han de discernir espiritualmente. Iglesia, nosotros estamos llamados, amado oyente, estamos llamados a discernir espiritualmente. Y para ello necesitamos hacernos de un corazón nuevo, del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que nos guía a un nuevo pensamiento, es el Espíritu, porque recordad que el pensamiento es la matriz de todas nuestras acciones, porque tal es su pensamiento, tal es él. Atentos a esto, atentos a la necesidad imperiosa de que el Espíritu Santo de Dios haga en nosotros un nuevo corazón, una nueva criatura, nosotros vamos a vernos reflejados en distintas frases, podríamos decirlo así, que vos vas a tener también en la semana por intermedio de nuestra hermana Rocío, a través de audios, a través de los distintos estudios bíblicos que se hagan respecto de la predicación No fue Moisés, del 1 de noviembre del año 2020, domingo ¿qué pasó? Y vamos a concentrarnos en algunas de estas frases. La primera dice que nosotros somos materialistas, que nosotros bajamos la mirada y le estamos muchas veces agradeciendo a los hombres, reconociendo a los hombres y no divisamos, no percibimos a Dios, no discernimos a Dios, no discernimos la presencia de Dios y no atribuimos algo muy grave para un cristiano, yo diría fulminante para un cristiano, no discernimos que Él es quien nos provee de todas las cosas, que Él es quien nos provee de todas
las cosas. Acompañame a buscar en el libro de Primera de Juan, sobre el final de la Biblia, capítulo 2, versículo 16, vamos a tener una lectura más. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lee conmigo, sino del mundo, no provienen del Padre. Qué importante, a mí me encanta marcar la palabra, qué importante es esto, no provienen del Padre. Jesús dijo, yo hago lo que el Padre me mandó a hacer. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en las cosas materiales, nuestra mirada puesta en los hombres, ninguna de esas cosas son las que salen del corazón de Dios el Padre. Pero nosotros estamos empecinados en reconocer a los hombres. Vamos a buscar mucho en la Biblia hoy. El Salmo 100, versículo 3, acompáñame, y anotamos estos versículos para meditarlos en tu corazón, porque estamos profundizando en la predicación. No fue Moisés, no son los hombres, no fue Moisés. El corazón de Israel, a ver, si el Espíritu me deja, quiero resumirte en una oración la predicación del domingo. El Espíritu Santo, por boca del pastor, nos hizo ver que el pueblo de Israel, a pesar de que había pasado el tiempo, los profetas, y se había dado la palabra de verdad, Jesús vino a aclarar algo que todavía estaba muy arraigado en sus corazones, que era el reconocimiento a los hombres, que era los ojos puestos en las cosas materiales. Y Dios, por boca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, viene a poner las cosas en orden y a decir, no fue Moisés. Las cosas en esta tierra estaban desordenadas y la doctrina debía ser corregida. En el Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios, pero nosotros nos inclinamos al mal, porque somos inclinados al mal. Y no reconocemos que Jehová es Dios, que Jehová es el Señor, que Jehová es el Altísimo. Y nosotros debemos menguar. Él es el que nos da todas las cosas. Muchas veces sufrimos adversidades, sufrimos momentos de angustia en los que nuestra carne y las necesidades de nuestra carne, las necesidades naturales, se ven puestas a prueba. Y esto pasó con un gran amor que tenía Abraham por su hijo. Su hijo primogénito había sido elegido por Dios para poner a prueba a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 8, porque nosotros tenemos las cosas puestas en lo natural, pero Dios nos dice que lo espiritual se discierne por el Espíritu Santo de Dios. Y si yo tengo mis ojos puestos en lo natural, voy a estar constantemente agradando a los hombres, voy a estar constantemente buscando el reconocimiento de los hombres, o reconociendo yo a los hombres, o que los hombres me reconozcan a mí, y no voy a divisar el poder de Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 8, dice el Espíritu Santo de Dios así: y respondió Abraham, diciéndole a su hijo Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este versículo 8 es hermoso y me conmueve porque es hermoso. Iglesia, amado oyente, vos que estás teniendo un momento de aflicción en tu carne, que no encontrás consuelo o paz,
que sentís que tu tranquilidad te fue arrebatada y vivís loco en tu mente. Está siendo puesta a prueba tu templanza, tu paciencia, tu amor por Jesucristo. Allí, en la oración, está la respuesta a tus problemas. Dios quiere ordenar nuestra vida, quiere ordenar nuestros pensamientos, quiere que encomendemos a Él nuestras obras, porque Él ciertamente va a ordenar nuestros pensamientos. Y no podemos avanzar en el camino de la fe y por ende avanzar en la vida si no están ordenados nuestros pensamientos, si buscamos el reconocimiento en los hombres, si estamos como Israel, que creía que había sido Moisés y que ni siquiera entendían que había sido el Padre. El Espíritu Santo el domingo decía, este mundo está como está por mirar lo material y por mirar a los hombres, por esperar. Nosotros sabemos que esta palabra es muy importante para el cristiano. Su fe, la fe del cristiano, radica en esperar, en oración, en quebrantamientos muchas veces, en esperar. ¿Y nosotros vamos a esperar en los hombres? Y posiblemente sí. Y allí radican muchas de nuestras pruebas. Porque somos naturales. Pero hemos sido llamados a ser una nueva criatura. Gloria a Dios, amén. Este mundo está como está por mirar lo material y por mirar a los hombres, por esperar de los hombres, por buscar sus necesidades para que las satisfagan los hombres. Y no buscar a Dios, que es el que hace, escucha bien, los milagros y nos provee de todas las cosas. Y aunque a nosotros muchas de las cosas que tenemos en nuestro corazón nos parezcan imposibles, Dios las soluciona todas. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 2. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 2. Porque el Señor Jesucristo está buscando un pueblo decidido, que busque al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Capítulo 2, versículo 1. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hasta ahí vamos a leer. Este mundo mira lo material, este mundo espera en los hombres. Nosotros en otro tiempo mirábamos lo material y esperábamos en los hombres, pero ya no más, porque Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Y este mundo está mirando a los hombres, mirando a lo material y por ende no tiene vida. Oí ahora conmigo lo que dice la palabra en Lamentaciones y lee ahora conmigo lo que dice el Espíritu Santo de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Porque nosotros esperamos en los hombres, amén. Nosotros esperamos que lo material satisfaga aquello que aqueja en nuestro corazón. Es como aquel ansioso que mete en su boca comida y comida y comida porque quiere pensar en otra cosa. Es aquel inquieto cuyos pensamientos no frenan, cuya paz no llega, pero no va a la oración, pero no va al refugio, no entrega sus pensamientos, no se pega, como se dice, una buena dosis de oración. No, sigue con sus pensamientos, anda desequilibrado y no busca la paz que Cristo da. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, dice la palabra del Señor, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio.
Claro, pero nosotros si miramos lo material y si esperamos en los hombres, jamás vamos a tener paz. Jamás vamos a comprender que Jehová Dios es nuestro proveedor. En Mateo capítulo 6, Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, y el Señor enseña una hermosa, hermosa oración, el Padre nuestro. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades. Y nosotros vamos atrás de lo material, atrás del reconocimiento de los hombres, para que nuestras necesidades sean satisfechas. Pero nosotros debemos entregar nuestras cargas, nuestras ansiedades en la oración, porque así nos ha enseñado Dios en este camino de verdad. Y a nosotros eso nos parece imposible. ¿Cómo yo con una oración, voy a ir a orar y voy a entregar? Está bien, puede ser, puede ser que lo que dice el hermano tenga razón, lo que dice este predicador tenga razón, que yo me voy a sentir mejor, pero ¿cómo puede ser que eso satisfaga todas mis necesidades? Hermano, busca en Lucas capítulo 18 ahora, el libro de Lucas, el Evangelio, según nuestro amado hermano Lucas, el médico amado, capítulo 18, versículo 27. Ahí obra la fe. La fe tiene una parte que es espiritual y la otra parte que es material. Vos creés en tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y por el otro lado vas y obrás en consecuencia. Vas y obrás en consecuencia. Dice la palabra de Dios, Él pone el querer como el hacer. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 27. Oí bien, incrédulo. Vos que no crees en el poder de Dios, oí bien lo que dice la palabra. Porque si vos dijeras este versículo en tu corazón, lo dijeras y lo clamaras, Dios, y probaras al Señor en el cumplimiento de esta su palabra, Dios nos responde, Dios te respondería, Dios nos taparía la boca, porque ciertamente hemos sido todos incrédulos a la palabra. En algún momento, en algún tiempo, siempre volvemos a esa naturaleza pecaminosa de ser incrédulos a la palabra. Pero si dijéramos, como dice en el versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor no te juzga. Si considerás que es imposible para vos, es posible para Dios. Yo puedo considerar que muchas de las cosas no me da, como dice el dicho, no me da el cuero, pero ciertamente es posible para Dios, es posible para el Señor. Milagros, prodigios y señales son posibles para Dios. Cosas inefables que no podríamos describir en toda su anchura, en toda su altura, en toda su profundidad. Situaciones que para algunos son pequeñeces y para otros son grandes montes. No hay diferencias. Dios hace posibles todas las cosas, pero tiene que haber fe. Tiene que haber un movimiento espiritual en tu vida. Tiene que haber un movimiento espiritual en tu familia. Toma al de al lado. Si en este momento el Señor te da para orar, para clamar con el que tenés al lado, toma su mano, llora con él. Dale gloria a Dios, porque su presencia está en medio de nosotros. No hay nada imposible para el Señor. Decía el Espíritu Santo el día domingo, Dios usa la congregación. Oí bien lo que dice el Espíritu. Dios usa la congregación a los llamados a través de los dones. Dones que Él mismo les dio. Jesús le decía a la gente, no fue Moisés. Moisés fue un instrumento de Dios. Moisés tenía un don de dirigir a ese pueblo.
tenía un don de dirigir a ese pueblo, tenía algo que el Señor le había dado, no que Moisés había elegido. Tenía algo que hacer encomendado por el Padre. En Levítico, en el libro de Levítico, al principio de la Escritura, al principio de la Biblia, tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 19. Una recomendación para todos aquellos que comienzan a tomar la Biblia por primera vez es, si tenés tu Biblia nueva o si tenés una Biblia usada, en muchas de las Biblias aparece un índice de libros al comienzo. Allí podés encontrar que en este libro, capaz que vos asiduamente no tenés contacto con libros. Allí tenés un índice. Los índices son muy importantes, forman parte de todos los libros que hay en el mundo. Los índices indican en qué lugar encontrar determinadas cosas, determinados títulos, determinadas palabras, determinadas imágenes. En este caso, vos, si no tenés contacto con la Biblia asiduamente o con ningún libro asiduamente, hoy es el caso de la gran mayoría, muy pocos tienen contacto con libros, sí, capaz contacto con un celular, pero es más recomendable tomar el libro. Aunque estés leyendo la Biblia por celular, es más recomendable tomar el libro porque uno toma contacto con la escritura de otra manera. El celular, en algunos casos, distrae, pero no nos vamos a meter en ese tema porque no me corresponde. En ese índice tomás el libro y buscas la página y allí llegás mucho más rápido como para comenzar a tomar contacto con el libro, con la Biblia, el libro santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Uno podría decir, esto se lo dice al pueblo de Israel. Pero si Jehová es santo, ¿dejó de ser santo en el tiempo de la iglesia? ¿Dejó de ser santo en el tiempo del nuevo pacto? No. Jehová es santo aún en el tiempo del nuevo pacto. Por ende, si Jehová es santo, nosotros somos santificados por su Santo Espíritu. Si buscamos la unción, si buscamos andar con Jesucristo, ciertamente andaremos en santidad y seremos santos como Él es santo. Y esa santidad se manifiesta a través de los dones, a través de la unción, porque somos aquella porción del cuerpo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que esa santidad se manifiesta y por eso muchos de los que no conocen esa manifestación del Espíritu, esa santidad, esa unción, la presencia del Señor Jesucristo, así también se le puede decir, muchos que no la conocen, uno se siente apegado, se acerca a ese calor entre tanto frío, a esa luz entre tanta oscuridad, porque el Señor causa eso. Causa la satisfacción de algo que está muy insatisfecho en este mundo, muy atrapado por pensamientos que solo se inclinan hacia lo material, que es el alma. El alma está cautiva de un corazón que engañosamente nos lleva a poner nuestros ojos en lo material, a agradar a los hombres. Dios usa a la congregación, a los llamados a través de los dones que Él mismo les dio. Por eso no fue Moisés. Iglesia, también el Espíritu nos decía esto. Si algo tenemos que entender y asumir, es que lo que nosotros necesitamos imperiosamente al Señor y Salvador Jesucristo. Hoy bien lo que decía el Espíritu, no lo que el Señor nos puede dar. Muchos de nosotros buscamos al Señor por lo que el Señor nos puede dar. ¿Y eso está mal? En un principio llegamos por una necesidad, buscando que el Señor satisfaga esa necesidad. Una vez satisfecha, Dios nos adopta en su familia
por medio del llamado, porque el Padre nos acepta y empezamos a caminar en una nueva familia, en una nueva vida, como está escrito en el libro de Efesios y como va a seguir estando escrito por la eternidad en el libro de Efesios. Necesitamos imperiosamente al Señor, no lo que el Señor nos puede dar, porque dice la palabra de Dios que que el Padre en Jesucristo nos dio todas las cosas. Lo primero que yo necesito es al Señor. Y con el Señor a mí me van a dar todas las cosas. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios en espíritu y busquémoslo a Él en verdad. Acompáñame en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Amós, capítulo 5, versículo 4. Dice así: Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Cuando el Espíritu Santo por boca del pastor nos dice busquemos a Dios, nos está diciendo algo que está escrito. Nos está diciendo algo que está escrito. Y nosotros sabemos que cuando algo está escrito, es palabra de Dios. Es palabra de verdad. Es palabra para tomar seriamente. Porque Dios está interesado en que nosotros seamos salvos. Porque si no, no hubiera dado su vida. Pero al dar su vida por nosotros, ciertamente es de alto interés que nosotros nos salvemos. Ahora corresponde que nosotros tengamos la misma intención, el mismo interés. Porque ciertamente esta relación se construye de a dos. Y si uno no quiere, el otro no lo va a obligar. Iglesia, Dios nos busca para que nos salvemos. Y nosotros lo buscamos por nuestras necesidades. Si nuestra necesidad es librar nuestra alma de la ira venidera, vamos por buen camino. Y Dios nos dice que si lo buscamos, si buscamos a Dios, si buscamos al Señor, Él nos dará todas las cosas. No te olvides de Dios, decía el Espíritu Santo, porque Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel, vamos a leerlo esto, en la palabra, lo que se nos decía por el Espíritu, en Primera de Samuel capítulo 2, está escrito, versículo 30. Por tanto, ¿lo encontraste ahí en tu casa? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No te olvides de Dios. Dios honra a los que le honran. Pero hay gente, nosotros, que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de la oración. Grave error, grave error. Pueden pasar años. Hay gente que se olvida de Dios, se olvida de la oración. Se olvida de Dios porque la iglesia está cerrada y no podemos reunirnos. Porque veníamos tibios. Yo no recuerdo nunca haber dejado la canilla abierta en el agua tibia. Frío o caliente. Frío o caliente. Pero las iglesias están cerradas y no podemos reunirnos. Pero muchos de nosotros andamos por la calle, nos cruzamos con gente en el trabajo, en la vida, salvo que estés muy encerrado, decía el Espíritu, y tenemos roce con la gente. Pero no te podés acercar al templo porque está la pandemia. Tiene que haber un equilibrio, decía el Espíritu Santo de Dios. Hay una palabra
Y ahora vamos a ver dos lecturas muy interesantes que yo antes no había leído. En Job capítulo 8, ya cuando decimos Job, mi amigo, mi hermano Cristian diría, Job, qué libro. Cristian Pascua, te saludo, amado. Qué libro, Job. Job capítulo 8, versículo 9. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así el Espíritu Santo. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos. Bueno, más allá de la poesía que es esta frase, la profundidad de esta expresión no tiene límites, pero bueno, vamos al mensaje. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Si nosotros esperamos y no oramos, si nosotros esperamos en Dios y no nos encomendamos a Él, ciertamente nuestros caminos seguirán desordenados y nuestros pensamientos nos llevarán a malas obras. Ciertamente, aquello que se construye en pecado va a terminar en destrucción. Amado hermano, no cometamos el pecado como creyentes que comete el mundo, el pecado que comete el mundo, y que por eso está como está, donde día a día se levanta a trabajar y busca solamente las cosas materiales y las cosas que perecen, y termina viendo hombres y no termina viendo a Dios. Terminamos con raíces de amargura porque adoramos a los hombres, terminamos con raíces de amargura porque hacemos las cosas para ser vistos de los hombres. Y muy pocos vivimos en el espíritu o vivimos las cosas de manera espiritual, como leíamos allí en Primera de Corintios. Porque se han de discernir espiritualmente. Todo lo que vivimos a nuestro alrededor se ha de discernir espiritualmente. Porque somos seres que como llamados llevamos un ministerio, el ministerio de Cristo Jesús. Y si vos te fijás en la vida de Jesucristo, todo lo que vivía, todo a su alrededor, era espiritual. Satanás siempre estaba poniéndole palos en la rueda al Señor. Su ministerio fue complejo, desde que empezó hasta que terminó. Pero el Señor terminó en victoria. Y allí, donde para los hombres era imposible que una persona muriese y resucitase, y Jesucristo pudiera salvar a la humanidad, Dios lo hizo posible. En Él fuimos aceptos en el amado. Y no debemos olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. Pero este mundo busca lo suyo. Y nosotros somos llamados por el Padre para hacer lo que el Padre nos encomendó hacer, según nuestro don. En Job capítulo 24, acompáñame en la escritura, ya para ir finalizando. Job capítulo 24, versículo 12. Vamos a tener una breve, una lectura a comparación de lo que venimos teniendo un poco más extensa de versículos. Y vamos a entrar en la lectura y luego vamos a entrar en la exégesis de la escritura. En el libro de Job, capítulo 24, versículo 12, dice así. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando a la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos
como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. El mundo, iglesia, tiene temor de la muerte. El Espíritu Santo de Dios está velando por cada alma en este mundo, velando por los llamados, deteniendo esas sombras de muerte, deteniendo el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo nos sea tomado y los llamados con él, ciertamente acá no va a quedar la paz. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos hacia el cielo, levantar nuestra mirada y ser atalayas, ser luces en medio de las tinieblas, en medio de estas tinieblas. Porque ciertamente el Espíritu Santo de Dios nos fue dejado para que por medio de nuestros dones nosotros seamos luz a las naciones, seamos la sal de la tierra, como también dice la Escritura. Debemos buscar a Dios. Vamos a recordar esto que leíamos en Amós 5:4. Debemos buscar a Dios. Debemos buscar su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. En el libro de Amós, volvemos al libro de Amós. Capítulo 5, versículo 4, dice el Espíritu Santo: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Busquemos a Dios, decía el Espíritu el domingo. Busquemos a Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10, acompáñame. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10, dice así la Escritura: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Iglesia, nosotros debemos, como dice el Espíritu Santo, vivir por fe. Vivir por fe significa que aunque estemos desesperados, aunque estemos en apuros, debemos poner nuestros ojos como creyentes en Cristo Jesús, en el amado, en el Altísimo, en nuestro Rey y soberano Señor y Salvador Jesucristo. No debemos buscar lo que este mundo busca. No debemos andar tras lo que este mundo anda. Debemos tomarnos de la palabra de Dios, tomarnos de la oración, tomarnos de la palabra, tomarnos de la alabanza, tomarnos del Espíritu, vivir todo aquello que vivimos como agrada a nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Busquemos que el Espíritu nos revele cómo es que el Señor nos puede ayudar, cómo es que el Señor nos puede sacar de las tinieblas en las que estamos inmersos. Queda muy claro, iglesia, quedó muy claro el domingo, que nosotros buscamos agradar a los hombres, que nosotros andamos tras lo material, que nosotros andamos tras lo natural, porque si no el Espíritu Santo no estaría hablando de esto. Es una revelación para nuestros corazones, que debemos agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para finalizar, acompáñame a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Iglesia,
Dios te guarde y Dios te bendiga. Vamos a orar, a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y nos presentamos delante del Señor como lo que somos. Amén. Amado Dios y Salvador Jesucristo, te suplicamos y te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Danos inteligencia y sabiduría para movernos en este mundo, Señor, donde las necesidades se nos presentan como imperiosas frente a nuestros ojos, pero nosotros debemos poner nuestra mirada hacia ti, hacia el Altísimo. Amado Rey y Salvador nuestro, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por toda obra de maldad. Te suplicamos, Señor Jesucristo, que seamos tenidos en misericordia delante de ti. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a comprender qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Señor amado, cada uno de aquellos que oigan esta palabra, cada uno de los que oímos esta palabra, que seamos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y que podamos volvernos a ti. Porque ciertamente, Señor y Salvador Jesucristo, no fue Moisés, no son los hombres, amado Rey. No debemos poner nuestros ojos en lo natural, sino que ciertamente debemos poner nuestros ojos en ti, porque eres tú, Señor Jesucristo, el que merece todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pero ciertamente, Señor, nuestra vista es corta. Nuestra vista es muy corta, Señor Jesús. Nuestros ojos llegan hasta de aquí a muy cerca, amado Dios, pero tú, amado Rey, nos haces mirar hacia ti. Pones nuestros ojos hacia ti, porque ciertamente el que pone los ojos en Jesús, en el que pone los ojos en el autor y consumador de la fe, verá tu gloria, amado Rey, verá tu vuelta, amado Jesús, y saldrá victorioso, airioso de haber completado la buena obra de la fe. Todo lo dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Feliz de estar en este lugar predicando. Feliz de poder tener contacto contigo a la distancia. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Extraño, no sabes cuánto. Este domingo me levanté diciendo, Señor, anhelo estar en tu iglesia y es mi oración, de mi pedido de oración para este ayuno congregacional. Disfrutemos el ayuno congregacional el sábado. Dios te guarde. Disfrutamos también la alabanza. Adiós. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino
camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.